Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Dios te bendiga, mi nombre es José Maciel, misionero de Palabra de Vida en República Dominicana y pastor por muchos años. Hoy en la Hora Silenciosa nos toca Hechos capítulo 12 del 1 al 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Un pasaje muy interesante es Hechos capítulo 12, hablando especialmente de 2 personajes. En medio de la persecución, comenzando desde Esteban por los judíos, luego los gentiles, ahora Herodes Agripa, que era nieto de Herodes el Grande, comienza a perseguir a la iglesia y comienza a perseguir primero a los líderes de la iglesia. Este enemigo de la iglesia comienza con Jacobo, al cual va a matar de una forma atroz, ¿verdad? Ejecutado delante de todo este pueblo judío. Y lo más interesante es ver que al pueblo judío le agradó lo que Herodes hizo. Por esa razón decidió prender a Pedro. Me gustaría que podamos ver 3 cosas. En primer lugar, lo que es la soberanía del Señor, viendo 2 personajes como Jacobo y Pedro, los cuales tuvieron finales diferentes. En el caso de Jacobo siendo ejecutado, y en el caso de Pedro siendo liberado de la cárcel y de las manos de Herodes. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, lamentablemente, muchas veces circunstancias terribles de la vida. Pero lo que podemos confiar en primer lugar es en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo. Hoy día, con esta pandemia en la cual estamos nosotros enfrentando, vemos que la iglesia ora por los hermanos contagiados del virus y hemos visto a hombres de Dios partir a la presencia del Señor, como también hemos visto a otros hombres de Dios que se sanan y que están sirviendo todavía al Señor. Hay muchas preguntas que vienen a nuestra mente: si es el Dios Todopoderoso, ¿por qué no salvar a uno a otro? No tiene que ver con que Dios haya cambiado, con que Él no sea poderoso. Tiene que ver con los planes y los propósitos que muchas veces nosotros no los entendemos ni los comprendemos. Pero podemos confiar en la veracidad de su palabra, podemos confiar en la verdad de sus promesas. En medio de cosas que no entendamos, siempre mantengamos la mente y el corazón confiado en la palabra del Señor, confiado en sus promesas, confiado en lo que dice su palabra, que el Señor tiene planes y propósitos en nuestra vida. Y como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A veces pensamos que hay personas que se van a destiempo por X circunstancia.
Pero te puedo asegurar que la palabra de Dios nos enseña que el Señor cumple en cada uno sus planes y sus propósitos, aunque nosotros no lo entendamos. En segundo lugar, vemos el sostén de la iglesia. No solamente la soberanía de Dios, sino el sostén de la iglesia. Él sostenía la iglesia en oración a Pedro en medio de estas dificultades, en el fuego de la prueba en la cual estaba Pedro. La iglesia estaba orando. Fíjense que la fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. Y allí estaba la iglesia desde que apresaron a Pedro y mataron a Jacobo, ¿verdad? Orando, clamando al Señor. Y me encanta cuando Pedro sale de la cárcel, porque dice que llega a la casa donde había muchos orando. Qué importancia es que la iglesia ore, clame al Señor, y más en medio de momentos tan difíciles y duros como estos que estaba pasando Pedro, o como los que nosotros mismos estamos pasando en el día de hoy. Sacamos el principio de la necesidad que la iglesia se congregue a orar. Los cultos nuestros de oración muchas veces son tan pocos los que vienen, pero nosotros tenemos que entender y tenemos que ser partes activos de la reunión de oración de la iglesia, porque cuando la iglesia ora, vemos los milagros de Dios. En tercer lugar, vamos a ver la serenidad del siervo. Vimos la soberanía de Dios, el sostén de la iglesia en oración a Pedro. Vemos la serenidad del siervo. Dice que él estaba durmiendo. La noche anterior de ser ejecutado, él estaba durmiendo entre 2 soldados, amarrado en cadena. ¿Saben por qué dormía? Porque Pedro tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento. Interesante ver esto, que la paz viene de la confianza, y la confianza viene de conocer a Dios. Si hay algo que podemos notar en Pedro, que él había conocido al Señor, había confiado en el Señor, y por eso podía tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero animarte en el día de hoy. En primer lugar, no cuestiones a Dios, confía en sus planes y sus propósitos. En segundo lugar, ser parte de la iglesia sosteniendo en oración a los necesitados. Y en tercer lugar, si eres tú que estás en el medio del fuego de la prueba, mantén la serenidad como siervo de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento estará en ti. Y esa paz viene por la confianza que tienes en Dios. Y esa confianza viene por tu conocer a tu Salvador. No dejes de leer la palabra, de conocer a Dios, porque vas a confiar en Él y vas a tener paz en medio de las tormentas. Recordá que esto no sustituye tu devocional. Lee el pasaje, sácale el juguito para que el Señor siga hablando a tu corazón como al mío. Dios te bendiga.